Bueno, hermanos, estamos en esta serie de estudios acerca del principio regulador de la adoración. Y recordemos que esta doctrina del principio regulador de la adoración nos ayuda a contestar la pregunta ¿cómo debemos adorar a Dios? Y la respuesta es que debemos adorar solamente como Dios lo ha ordenado, solamente como Dios lo ha mandado. Y ahora vamos a comenzar a ver dentro de este tema las partes o los elementos necesarios de la adoración, las partes o elementos de la adoración a Dios. Y aquí me gustaría citar nuestra confesión de fe en el capítulo 22, párrafo 5, donde se mencionan varias de estas partes de la adoración a Dios. En la confesión de fe de Londres, capítulo 22, párrafo 5, dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos partes de la adoración religiosa a Dios. Y luego continúa el párrafo diciendo otras cosas, pero se mencionan todos estos elementos como partes de la adoración religiosa a Dios. Y ahora aquí es importante aclarar algo, que cuando hablamos de las partes de la adoración, estas pueden aparecer en la Escritura ya sea como mandatos explícitos o a través de los ejemplos o precedentes de la Iglesia y que tiene aprobación apostólica. Así que las partes de la adoración en la Iglesia las vemos de dos maneras. Uno, a través de mandatos explícitos, como por ejemplo cuando se nos dice en Efesios 5 que hablemos unos a otros o nos exhortemos a unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahí tenemos, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos algo explícito acerca del cantar al Señor, pero también las partes de la adoración las encontramos a través de mandamientos implícitos en los ejemplos del Nuevo Testamento, en los ejemplos de la iglesia temprana, cuando vemos lo que hacía la iglesia al reunirse para adorar a Dios. Así que vamos a ver entonces, vamos a comenzar a ver las partes de la adoración y hoy comenzaremos con la predicación de la palabra de Dios. Esta es una parte importante de la adoración que ofrecemos a Dios. Y aquí debemos de recordar o tener algo muy claro, hermanos, que la predicación de la palabra de Dios es uno de los elementos de la adoración a Dios más importantes, es uno de los elementos más importantes. Y dice el pastor Waldron que merece un lugar de honor. La predicación de la palabra es central, es fundamental en una iglesia. Ahora, hermanos, el tema de la predicación puede ser abordado desde diferentes ángulos, de muchas maneras. Podemos hablar de la importancia de la predicación expositiva, de la importancia de una predicación bíblica y que afecte las vidas y los corazones de la iglesia. Podemos hablar de la autoridad que tienen los pastores para predicar la palabra, o la predicación como un medio, como el medio que Dios usa para traer vida espiritual y santificación en los hijos de Dios. Pero particularmente en este tiempo debemos de enfocarnos en considerar a la predicación de la palabra como una parte o elemento de la adoración a Dios que llevamos a cabo en la iglesia. Y ahora me gustaría que pensáramos brevemente en esto, en lo siguiente. Es común que a aquellos hermanos que dirigen la alabanza, que dirigen los cantos, la música, es común que en el medio cristiano se les llame líderes de adoración. Creo que
muchos lo hemos escuchado, porque se suele asociar la palabra adoración con la música, con los cantos, y entonces a los que dirigen la alabanza se le llama líderes de adoración. Y otro título que me gusta mucho menos que es el de pastor de adoración. Todavía me hace mucho más ruido ese título para aquellos que dirigen los cantos. Y de hecho, incluso a todos los hermanos que forman parte o que tocan algún instrumento, que cantan, se les llama a aquellos que forman parte del ministerio de adoración. Y siempre esto del líder de adoración, pastor de adoración, el ministerio de adoración, siempre me ha causado algo de ruido y no me encantan mucho esos conceptos, porque lleva a la iglesia a pensar que adoramos a Dios solamente cuando cantamos o solamente cuando estamos escuchando o estamos con un fondo musical, y no es así. No solamente adoramos a Dios cuando cantamos, sí, lo adoramos en ese momento, pero lo adoramos durante todo el culto de adoración, ahí valga la redundancia. Y en todo el culto de adoración, algo que es central es la predicación, la proclamación de la palabra de Dios, y cuando cada uno de nosotros estamos sentados para escucharla y para recibirla. Así que cuando la palabra de Dios es predicada y nosotros la escuchamos, estamos adorando a Dios. Y si lo pensamos así, si hay un líder de adoración en la iglesia, sería realmente no el que toca algún instrumento, no el que dirige la alabanza, sino el líder de adoración realmente sería el pastor o los pastores, aquellos que convocan al pueblo de Dios a adorarlo, aquellos que dirigen el culto y que tienen ese papel principal de proclamar la palabra de parte de Dios. Ahora vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento que nos muestran que la predicación y escuchar la palabra de Dios es una parte de la adoración en la iglesia. Y vamos a ver primero Hechos capítulo 2. Hechos 2, 41 y 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos allí, particularmente en el versículo 42, que dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Como les mencionaba hace unos momentos, vemos las partes de la adoración no solamente en mandatos explícitos, sino también a través de los ejemplos o los precedentes de la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí vemos cómo la iglesia en el libro de los Hechos frecuentemente se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para escuchar la palabra de Dios predicada. Además de, como vemos allí, de la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero algo en lo que perseveraban era en la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Otro pasaje que nos muestra la centralidad de la predicación de la palabra en la iglesia está en Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, 8 al 12. Y quizás cuando uno lo lee al principio puede sonar un poco extraño. Dice 1 Timoteo 2, 8 al 12. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa,
con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, hay que recordar cuál es el contexto de Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo fue escrito por Pablo para decirle cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El contexto de Primera de Timoteo es la conducta en la iglesia. Y en este pasaje se nos habla de cómo se deben conducir tanto hombres como mujeres en dos elementos centrales o principales de la adoración a Dios, que son la oración y la enseñanza. Primera de Timoteo 2, 8 al 12 nos da instrucciones sobre cómo deben de comportarse hombres y mujeres en la oración y en la enseñanza, que son dos partes importantes de la adoración. Así que, dejando un poco de lado aquí exactamente qué es lo que debe hacer cada uno, ya sea hombres o mujeres, el punto principal que quiero que notemos allí es cómo era algo importante la oración y la enseñanza dentro de la adoración de la iglesia local, y era algo que Timoteo debía de tener cuidado de cómo se llevaba a cabo. Ahora, también podemos inferir la centralidad de la predicación de la palabra a partir del hecho de que predicar es una de las tareas principales del pastor. Pablo también le dice a Timoteo en la segunda carta, segunda de Timoteo 4, 1, versículos 1 y 2, dice, segunda de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos este gran orden que Pablo le da a Timoteo, y vemos como una de sus tareas principales como ministro era predicar la palabra. Y otro pasaje que seguramente recordamos todos se encuentra en Hechos 6, cuando los apóstoles le delegan el servicio de las mesas a los 7 diáconos y dan una razón, porque dicen ellos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos veían nuevamente la oración y la palabra como algo central en la adoración a Dios, y particularmente hoy nos estamos enfocando en la cuestión de la palabra, de la predicación. ¿Y por qué es central la predicación de la palabra, hermanos? Porque a través de la palabra conocemos cómo debemos adorar a Dios, porque en ella se nos dice quién es el Dios que adoramos, porque la palabra de Dios nos dice cuál es la actitud que debemos de tener al adorar a Dios. Y porque cuando la palabra de Dios es predicada, Dios mismo está hablando a su iglesia. Sí, nosotros cuando nos reunimos aquí, venimos para acercarnos a Dios, pero al mismo tiempo, cuando nos reunimos, Dios se está acercando a nosotros, y uno de los medios por los que Él se acerca a nosotros es a través de la predicación de la palabra, donde Él nos habla. Ahora, en segundo lugar, me gustaría que consideráramos cómo entonces debemos o deberíamos escuchar la palabra predicada, cuál debería ser nuestra actitud, o en qué manera adoro a Dios cuando me siento a escuchar la predicación. Y aquí dice el pastor Waldron, temblar ante la palabra de Dios se identifica como un sacrificio espiritual con el que Dios se complace. Y veamos dos pasajes, Salmo 51, versículos 16 y 17. Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos aquí cómo David hace un contraste entre los sacrificios o los holocaustos físicos de animales con los sacrificios de un espíritu quebrantado y de un corazón humillado. Hace esta comparación y nos dice aquí que Dios se complace no en las formas externas, no en las formas de los sacrificios externos, sino principalmente en la disposición y actitud de corazón. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios con un corazón humilde, receptor de la palabra de Dios, eso es para el Señor un sacrificio agradable. Y ahora es curioso que aquí el Salmo 51, si ven allí el título inspirado, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Este salmo fue escrito cuando Natán le trajo a David la palabra de Dios. Y David dice, la forma en que Dios se complace al escuchar la palabra es teniendo un corazón contrito, en ese caso un corazón arrepentido, un corazón humillado. Y eso, dice David, es agradable a los ojos de Dios. Y otro pasaje muy similar es Isaías capítulo 66. Versículos 1 al 3. Dice Isaías 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Vemos allí en la segunda parte del versículo 2 que el Señor dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es la misma idea del Salmo 51. Dios se complace, Dios mira y observa con agrado al que tiembla ante su palabra, al que es pobre y humilde de espíritu. Así que, hermanos, cuando nos sentamos a oír la palabra de Dios predicada, hemos de estar concentrados, hemos de temblar ante la palabra, hemos de creerla y, por supuesto, ponerla por obra, obedecer la palabra predicada que recibimos. Y ahora, hermanos, algunas aplicaciones prácticas muy sencillas. Ya hemos visto cómo la predicación es un elemento central en la adoración a Dios. Hemos de escucharla atenta y humildemente porque Dios se agrada de ello, porque cuando la palabra de Dios es predicada, no meramente estamos escuchando a un hombre o no meramente estamos escuchando al pastor, sino escuchamos al pastor o al predicador como un embajador o como un heraldo de Dios mismo. Por eso decimos que es Dios mismo hablándonos a través de la palabra predicada. Por supuesto, esto implica para los que predican o los pastores que deben ser fieles a la palabra de Dios, transmitirla con claridad, exponerla con pasión y autoridad y no conforme a sus propias ideas o sus propios consejos, sino el consejo que viene en la Escritura. Pero por otro lado, como congregación también hemos de estar preparados y dispuestos a escuchar la predicación y al escucharla no solamente llenar nuestra mente con información, sino preguntarnos cómo entonces debemos de responder ante lo que hemos escuchado. Y algunas preguntas que tomé nuevamente del libro de Waldron son las siguientes al escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo quiere Dios que me arrepienta? ¿Cómo quiere Dios que cambie? ¿Cómo quiere Dios que crea?
¿Cómo quiere Dios que confíe en Él? ¿Cómo quiere Dios que obedezca? ¿Qué quiere Dios que haga? Esas son algunas preguntas que nos podemos hacer cada vez que escuchamos la palabra de Dios y no aplicársela a nuestro hermano, esposa, prójimo o cualquier familiar o amigo, sino buscar cómo es que nosotros podemos agradar a Dios, adorarlo al responder adecuadamente ante su palabra. Y esto también en un sentido más práctico nos debe animar a tener una mente concentrada, a evitar el sueño, procurar dormir bien la noche anterior, incluso, ¿por qué no orar al Señor que Dios nos ayude a vencer el cansancio? Porque si Él se agrada realmente de que escuchemos, de que temblemos ante su palabra, seguramente Él nos va a ayudar a tener esa energía para permanecer atentos y concentrados y adorarlo con todo nuestro corazón y también con toda nuestra mente al recibir la palabra predicada de parte de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a adorarlo al escuchar su palabra y adorarlo también durante todo el culto, desde el inicio, desde la convocación, la oración, la lectura de las Escrituras, la predicación, la cena del Señor y hasta llegar a la bendición final. Amén. Bueno, en unos minutos comenzamos entonces nuestro culto.